Bienvenidos. Tema 5. Torsión tibial interna. Agenda. Definición. Clasificación. Diagnóstico por exploración física. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Manejo por médico traumatólogo. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Torsión tibial interna. Definición. Es la rotación de la tibia en su eje longitudinal, lo que produce un cambio en la alineación de los planos de la movilidad de las articulaciones, tanto proximales como distales. Está presente en todos los recién nacidos por la postura intrauterina. Es la causa más común de rotación interna de los pies en niños de 1 hasta 3-4 años y por lo general se manifiesta al inicio de la marcha. De persistir, tiene tendencia a la corrección espontánea entre los 7-8 años. Se presenta tanto en hombres y mujeres, no suele ocurrir en prematuros, es mayormente bilateral, si es unilateral, más es el lado izquierdo el afectado. Clasificación de la torsión tibial interna. Es según el ángulo de progresión de la marcha. Observemos aquí un ángulo de progresión de la marcha normal. Es decir, cuando uno camina en línea recta, si seguimos el eje longitudinal del pie, vemos que va a formar un ángulo que va a ser positivo. Por el contrario, veamos la figura de aquí. El niño camina metiendo los pies, por ende el ángulo que se forma es un ángulo de progresión negativo. Ahora, la torsión tibial interna, su clasificación es según el ángulo de progresión de la marcha. Es negativo. Es considerado leve cuando el ángulo de progresión es menos 10 grados, moderado cuando el ángulo de progresión es menos 15 grados y es un grado severo cuando el ángulo de progresión es menos 20 grados. Para fijar este concepto, nuevamente observemos acá. Una marcha normal implica el ángulo de progresión del pie positivo, es decir, el eje longitudinal del pie está hacia afuera. A diferencia de una marcha negativa, el eje longitudinal del pie está hacia adentro, es decir, el ángulo de progresión de la marcha es negativo. Ahora observamos la posición del pie normal y un niño caminando con los pies hacia adentro, es decir, con la marcha negativa. Esto va a generar discapacidad ya que se va a estar tropezando constantemente, también le va a producir caídas frecuentes. Diagnóstico por exploración física. Vamos a observar una marcha con los pies rotados hacia adentro. Se pueden apreciar las piernas como arqueadas. Marcha de loro o pichón con torpeza, por lo que pierde estabilidad. Al estar de pie o caminar se va a observar, si bien están los pies metidos, pero la rótula va a estar en una posición neutra. En el examen físico podemos encontrar el signo de la plomada positivo. ¿Cómo se evalúa este signo? El paciente tiene que estar sentado con los pies colgando. Lo que vamos a observar es un signo de la plomada negativo o normal implicaría que nosotros al trazar una plomada que va desde el centro de la rótula, lo normal es que caiga a nivel del segundo dedo. Si cae a nivel del tercero, cuarto o quinto dedo, ya es considerado positivo y se asocia a torsión tibial interna. Otro ángulo que vamos a evaluar es el ángulo muslopedio. Para ello el paciente va a estar en la camilla en una posición prona, es decir, boca abajo, y nosotros vamos a flexionar su rodilla. Lo que vamos a evaluar es el ángulo que forma el eje del muslo y el eje del pie. Lo normal es que sea positivo o neutro, como en este caso. Aquí tenemos un ángulo muslopedio negativo, es decir, aquí, el eje del muslo y el pie hacia adentro. Lo podemos valorar en grados. Es leve cuando está entre menos 10 y menos 20 grados. Es moderado cuando está entre menos 20 y menos 30 grados. Y es severo cuando está más de menos 30 grados. Aquí nuevamente podemos observar el ángulo muslopedio negativo. No olvidemos el paciente en la posición de cúbito prono, seguimos el eje del muslo y el eje del pie.
Entonces, para nuestro diagnóstico, observaremos la marcha negativa en la torsión tibial interna, el signo de la plomada positivo y el ángulo muslopedio negativo. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Se recomiendan a los padres una serie de pautas de postura, como evitar dormir boca abajo, ya que favorece la torsión tibial interna. Evitar sentarse de rodillas o sobre los talones con los pies hacia adentro. Evitar sentarse con las piernas en W. Evitar sentarse en W. Esta posición, el paciente sentado sobre los glúteos con las rodillas dobladas formando una W y los pies hacia afuera. En esta postura las caderas se colocan en los límites extremos de la rotación interna y las rodillas en rotación externa. Esto favorece el acortamiento permanente de ciertos grupos musculares, especialmente isquiotibiales, aductores y el tendón de Aquiles. Por otro lado, se ha visto que esta postura también puede debilitar los músculos abductores, rotadores externos y extensores de cadera por elongación. Esto también puede aumentar la probabilidad de dolor de espalda y de pelvis a medida que van creciendo. Otras recomendaciones son que el paciente camine de puntas de pies o de talones, pero las puntas dirigidas hacia afuera. De esta manera interioriza el patrón de marcha y favorece el fortalecimiento muscular. Al momento de estar sentado, una posición recomendable es la posición de Buda. Manejo el nivel de tensión con médico rehabilitador. En los casos de marcha negativa persistente, se derivará a un centro con médico rehabilitador. El abordaje siempre es en equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario involucra el trabajo conjunto de diversos profesionales de la salud, el manejo oportuno por parte del médico rehabilitador y la derivación, de ser necesaria, a un cirujano ortopedista. Los objetivos del manejo rehabilitador son mejorar el patrón de marcha, corregir alteraciones o desalineamientos en los ejes de los miembros inferiores de manera temprana y así evitar y o prolongar la necesidad de una cirugía desrotadora en el futuro. Manejo por parte de rehabilitación. El manejo inicial normalmente necesita de un enfoque conservador, ya que el 90% de los casos se resuelven de manera espontánea a los 5 a 6 años. 10% de los casos requerirán de tratamiento fisioterapéutico o quirúrgico en los casos más graves. El manejo conservador consiste en observación del patrón de marcha en el paciente, ciclos de terapia física y en brindarle seguridad a los padres, educándoles sobre el origen fisiológico de esta condición, la corrección espontánea y pautas de higiene postural. La torsión tibial interna generalmente corrige espontáneamente hacia los 5 o 6 años. Incluso si persiste, los casos tienden a tener una historia natural benigna. El manejo rehabilitador incluye ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento y pautas de higiene postural. Comencemos por los ejercicios de estiramiento. Son útiles para reducir las tensiones y acortamientos musculares de manera progresiva. Deben realizarse entre 3 y 6 series mantenidas de 10 a 20 segundos con una pausa de 30 segundos. Hay que considerar la tolerancia del niño. Los músculos a trabajar incluyen músculos de flexión dorsal y supinación del pie, como el tibial anterior, músculos inversores del pie, como el tibial posterior, tibial anterior, flexor largo de los dedos del pie y flexor largo del dedo gordo del pie. Ejercicios de fortalecimiento. Son útiles para aumentar la fuerza y potencia de los músculos que funcionan como un sistema de palancas para mantener la alineación de la tibia, del tobillo y del pie. Se recomiendan series de 10 repeticiones por cada ejercicio y se incrementará de manera progresiva. Los músculos a trabajar incluyen músculos que realizan la flexión plantar con pronación y abducción del pie, como el peroneo largo y peroneo corto. Los músculos que realizan la flexión dorsal, como el extensor largo de los dedos del pie y el peroneo anterior.
El manejo rehabilitador también incluye las pautas de higiene postural, las cuales serán abordadas más adelante. Durante todo el proceso de terapia se debe realizar el perfil torsional en el niño para corroborar cambios significativos, tanto como el ángulo de progresión de la marcha, el ángulo muslopedio, el signo de la plomada, y así determinar la eficacia del tratamiento. Ejercicio físico. El ejercicio es muy importante como parte de la terapia. Inicia con la preparación de la musculatura, se trabaja lo que es la flexibilidad y estiramiento para facilitar la alineación de la tibia mediante movimientos de abducción, pronación, eversión del tobillo y pie. Asimismo, servirán para reducir las tensiones y acortamiento muscular de manera progresiva. Los músculos que hay que estirar son los músculos rotadores internos de la cadera, aductores de cadera, gemelo interno y tibial anterior. También tenemos los ejercicios pasivos que favorecen la rotación externa de la cadera. Estos ejercicios se realizan con la cadera extendida, se trabaja rotación externa y abducción de cadera. Por último, tenemos los ejercicios activos asistidos. Ellos trabajan los rotadores de la cadera. Estos músculos a fortalecer son los músculos glúteo medio, bíceps crural, tibial anterior, peroneos lateral corto y anterior. Los ejercicios de fortalecimiento son útiles para aumentar la fuerza y la potencia de los músculos, para mantener la alineación de la tibia, del tobillo y del pie. Caminata hacia atrás. Se realiza para fortalecer los músculos de la cadera y para reducir la fuerza que se ejerce sobre el fémur. Lo más aconsejable es practicarlo todos los días en serie de 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás. La caminata de pato se coloca en cuclillas haciendo una triple flexión de cadera y abducción de cadera, con los pies apuntando hacia afuera en forma de pato, para ir caminando hacia adelante. Este ejercicio ayuda a mejorar la alineación de la cabeza femoral en el acetábulo y fortalece los músculos rotadores externos de cadera y flexores. Las sentadillas. Flexión de cadera a 90 grados y rodilla a 90 grados. La cadera en abducción. Este ejercicio ayuda a fortalecer el glúteo medio, glúteo mayor, glúteo menor, isquiotibiales y rotadores externos. Manejo por médico traumatólogo. En los casos de torsión tibial interna persistente grave, se derivará a un médico traumatólogo. Esto lo mediremos con el ángulo de progresión de la marcha menor de menos 20 grados después de los 8 años y que además cause discapacidad funcional al niño. Además, si existe dolor y asimetría de miembros inferiores, esto asociado a torsión persistente grave. La cirugía por la que se opta es la osteotomía derrotadora tibial distal. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Se realizará la referencia cuando hay una discapacidad por caídas frecuentes con marcha negativa persistente o marcha negativa muy pronunciada, aquella en que la punta de los pies se aproxima. A continuación, la bibliografía utilizada en la presentación. Muchas gracias por su atención.